Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 96 de Ecosistema e-commerce. ¿Qué tiene este podcast? Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Ya sabes que si necesitas desarrollar o hacer crecer tu e-commerce y necesitas ayuda para ello, puedes contactar conmigo a través de la página de Ecosistema e-commerce. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre cuándo a veces perseverar demasiado en e-commerce a veces no merece la pena, pero antes de ello nos ponemos con nuestra frase del día. Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de todos los individuos, dicha por Vince Lombardi. Y es que al final las empresas lo hacen las personas, los proyectos lo hacen las personas y el equipo que lo forma y que cada día aporta lo mejor de uno mismo para sacar las cosas adelante. La pregunta más repetida en cualquier pitch de proyectos de emprendimiento es sobre qué equipo forma esa startup, qué experiencia tiene y qué otros proyectos ha montado. Al final, las aptitudes son fundamentales, el conocimiento para solucionar problemas o hacer mejoras rápidamente, pero sobre todo la actitud con la que diriges el talento y la perseverancia es clave para encontrar frutos. Hoy vamos a hablar precisamente de ese tema, de cuándo merece la pena ser perseverante o no. Así que nos preparamos, le damos al botón de Start y comenzamos. Y comenzamos con un episodio del podcast un poco más atípico, de un poco de lo que estáis acostumbrados a escuchar, un poco de lo que digo y hablo y comparto directamente todas las semanas, todos los días, de lunes a viernes, en este proyecto, en este lío constructivo que me he metido y que cada día voy disfrutando un poquito más. Pues bueno, sobre todo hoy una reflexión, ya estamos casi llegando al número 100, la verdad que ni imaginaba que pudiera llegar un poco a esta altura, un poco a este número de episodios. La verdad que han sido muchísimas horas, muchísimos quebraderos de cabeza también, no solamente de hacerlo, sino de ver cómo hacerlo. Y bueno, cualquiera que haga un podcast pues sabe el tiempo que lleva a trabajarlo, que lleva a desarrollarlo, pero vamos, que me quedo con los buenos comentarios, un poco el feedback que me compartís, que me dais y que me da muchísima fuerza para poder seguir compartiendo conocimiento, ¿no? Esas pildoritas cada día sobre un poquito de e-commerce para todos aquellos que nos dedicamos a este apasionante mundo. Bueno, pues hoy hablamos de cuándo es necesario perseverar o no, cuándo es un error perseverar demasiado en e-commerce, obsesionarse en este caso. De hecho, muchas veces, pues hay momentos en los que te enquistas en el proceso de optimización de un e-commerce o cuando estás creando un proyecto online, una tienda online, cuando al final tantas operaciones, tantas integraciones, tantos cacharros que tienes que permitir que hablen unos con otros, pues al final muchas veces las piezas no encajan y al final desespera. Y hay a veces algún momento maldito, algún punto, ese momento en el que al final te está dando un dolor de cabeza terrible y no te permite avanzar. Quizás no es algo core, quizás no es algo principal que sea fundamental, necesario, pero tú lo contemplas como algo imprescindible. Al final un poco es esa necesidad de, oye, tengo que hacerlo, pero puede que no sea necesario implementarlo ahora o desarrollarlo ahora y a lo mejor eso te está quitando un tiempo brutal. Sí, vale. Es importante ser perseverante en todo proyecto, es importante, es fundamental ser perseverante, soportar la resiliencia, disfrutar y echar más horas y disfrutar de esas horas y ver cómo vas mejorando y el disfrute de poder ir avanzando y sorteando obstáculos. Sí, es importante porque ayuda muchas veces esa perseverancia a encontrar una solución y no terminar dándote cabezazos
contra la pared porque no te salen las cosas en tiempo y forma. O puede ser que, digamos, el tiempo que habías calculado para hacer una cosa realmente has sido bastante optimista y no has llegado a tiempo. Bueno, pues aquí el episodio del podcast de hoy es hablar sobre cuando a veces esa perseverancia no merece la pena. Y bueno, pues hablaré de experiencias, hablaré de batallitas un poco, pero sí, la verdad que al final sobre todo se basa en un tema de productividad, un tema de ver qué merece la pena y qué no merece la pena. Y al final es un tema de criterio, de conocimiento y de lo que vas a hacer luego con ese, digamos, ese ajuste que realmente ahora no consigues integrar y que no sabes cuánto tiempo vas a tardar en solucionarlo. Bueno, al final ese fallo que te ocurre, ese fallo en el montaje de una tienda online, de ese proyecto de comercio electrónico, valga la redundancia y valga Murphy, porque muchas veces llega en el peor momento, cuando estás a lo mejor en medio de una integración y se rompe algo sin saber por qué, ni entiendes por qué, cuando has visto miles de tutoriales, cuando has realizado ese mismo proceso varias veces en el pasado con otros proyectos, y la verdad que las cosas se rompen porque sí, o no funcionan porque sí. Y no es culpa tuya, no es que hayas hecho mal, sino que hay temas externos, temas de servidores, temas de integraciones, temas de el propio CMS que puede ser que haya evolucionado a una versión que incompatibiliza una serie de procesos que tú hacías con anterioridad, la mar de rápido y súper, digamos, faseado, y falla. O a lo mejor es algo que tú tenías algo tan sencillo que pudieras integrar a lo mejor en un par de horas y ya llevas 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses y ya empieza a ser algo personal, ¿vale? Ya empiezas a tocarte la fibra. Y por supuesto que le das 1000 vueltas y te acuestas por la noche y sigues dándole vueltas y por supuesto hablas de, oye, pues ¿cómo no voy a hacerlo? ¿Cómo no voy a solucionarlo? Cuando ahora mismo estás en el momento high, en el momento de la ola, y piensas al final que, oye, pues escuchas toda ese batiburrillo de que, oye, los problemas son oportunidades, te va a permitir aprender más sobre e-commerce. Sí, pero es, oye, una tocadura de narices que te toque en ese momento ese problema. Y oye, lo hemos pasado todos, absolutamente todos. No es un problema solo tuyo, pero lo bueno que el que le haya pasado a todos este problema que tengas en ese momento o otro parecido, seguro que hay gente que se ha visto en tu misma situación. Y oye, ahí tenemos que aprovechar para apoyarnos en esa gente que ha tenido ese problema. Porque a veces sucede que ese tontería, ese problema, ese dolor de cabeza que no te deja ver el resto del escenario. No te deja ver un poco el equilibrio, no te permite, te está consumiendo, te desconcentra en algunas reuniones o cuando tienes que seguir faseando, cuando hablas de una estrategia de marketing. Bueno, al final, muchas veces ese enquiste que lo tienes ahí metido, tienes esa espina clavada, pues muchas veces por la perseverancia de tengo que solucionarlo, sea como sea, pues puede que te impida tomar mejores decisiones y que te impide además centrarte y visualizar lo que es verdaderamente importante, qué es lo que tienes entre manos, qué es lo que tienes que desarrollar. Oye, ¿es tan importante este problema? Es decir, ¿es una integración con un método de pago que a lo mejor no te permite o que, digamos, que no tiene un, digamos, un conector nativo con esa plataforma de e-commerce con la que trabajas? O que directamente lo estás conectando con la API y resulta que la API te da problemas y no se lee y se carga. Bueno, han pasado muchísimos problemas. Y hay problemas que aunque puedas creer que los tienes planificados o que tienes sentido de que vayan a pasar en un momento a otro, intenta hacer una cosa sobre esos problemas que te lleguen a futuro que los solucione tu yo futuro. Y esto no es ninguna charla filosófica, no es ni tema de coaching ni nada, es que tenemos muy poco tiempo para hacer las cosas. Y además que ya las cosas que hacemos en el día a día, joder, son muchas ya preocupaciones. Ya tenemos suficientes preocupaciones de que tenemos hoy para encima tener que ocuparnos de las preocupaciones que tengamos en nuestro yo futuro. Pues yo siempre digo, los problemas de dentro de 6 meses serán las soluciones que tendrá que encontrar mi yo de dentro de 6 meses. Pues bueno, al final
si tienes ese problema, un poco intenta relativizarlo o buscar una alternativa que no, digamos, que puedas sortearlo. A mí, por ejemplo, eso, me ha pasado un problema gordo una vez con un proyecto que en teoría, en la mayoría de las ocasiones, se solucionaba a los pocos días y podías pasar a otra cosa, ¿no? A seguir con las fases, a seguir con los crecimientos, con el resto de integraciones, a meter pues nuevas funcionalidades o mejorar fichas de producto o tema de fotos. Bueno, pues me pasó una vez con una integración de un maldito píxel de Facebook. Que fijaros qué tontería más gorda cuando dices, pero si el píxel de Facebook es una tontería, si es que directamente en Shopify se integra en 10 minutos, en 20 minutos lo tienes conectado, funciona. El tema de con otros, digamos, soluciones, otras plataformas como puede ser WooCommerce o PrestaShop o Magento, ya tienes incluso directamente plugins nativos o add-ons nativos que te permiten conectarlo. Pues a mí me daba el error, no me permitía traquear, no me funcionaba el píxel, no podía, digamos, yo estaba, digamos, en esa época teníamos que hacer muchas campañas en Meta, en el actual Meta, en el antiguo Facebook, y resulta que, oye, pues teníamos esos problemas que no podíamos medir igual con el píxel, no lo reconocía. No configuraba, no llegaban bien los eventos, no traqueaba bien, con lo cual siempre nos daba el mismo fallo. Siempre. Nos tiramos, de hecho, así un tiempo. Y eso que probamos de todo. Probamos, pues estuvimos varios meses trabajando, de hecho con varios expertos, con diferentes compañías, no solamente con el partner con el que trabajábamos, que el pobre se dejó muchísimas horas intentando solucionarlo y al final pues también tuvimos que buscar otros expertos fuera de la compañía que nos ayudaran entre todos a poder encontrar, oye, la solución, primero solucionarlo y luego por qué estaba dando problemas, cuando al final era un SaaS, un CMS que era sencillo, que es bastante común en el mundo del comercio electrónico, y otras integraciones siempre no habían dado ese problema. Pues nada, probamos plugin, probamos add-ons, le metimos mano a Google Tag Manager con varias integraciones, no sé, la de Trigger que hice tanto yo como el programador, pero nada, que Facebook, que no nos medía las conversiones. Y claro, al final, que si no te miden las conversiones en Facebook, pues haces un pan con tortas con las campañas. Yo realmente, si al final, si no puedo medir las campañas en Facebook, pues prefiero no hacer ningún tipo de campaña porque no sé la atribución. Muy bien las impresiones, muy bien los clics, pero esto, ¿qué engagement tiene? ¿Qué resultado tiene? Pues al final no paré de hacer campañas, o sea, no hice ningún tipo de campaña y estuve meses intentando, sé la de horas que estuve intentando solucionar ese problema. Y al final, bueno, también por otro lado está el tema de cómo realiza las atribuciones Facebook, ¿vale? Pero eso ya es un tema que hablaremos en otro podcast si queréis, si os apetece. Oye, si os apetece hablar de un tema en concreto, si tenéis alguna duda, algún dolor de cabeza o algún tema que os interese profundizar, dadme feedback, dadme comentarios, comentarme, escribirme. De hecho, en Spotify he puesto ahora una encuesta que es qué tipo de temas te gustaría tratar en el podcast, ya que estamos llegando al número 100, me quedan todavía muchos temas que dar, pero oye, ya que esto lo estás escuchando tú, pues si das alguna idea, alguna sugerencia, yo encantado de escucharla, valorarla y ver de hacer algún programa dedicado a ello. Bueno, volviendo al tema del famoso plugin, el famoso conversión, la famosa atribuciones de conversión de Facebook y la integración con ese, digamos, con este e-commerce, pues eso, le echamos muchísimas horas. De hecho, ya casi lo trataba como un tema personal que tenía que solucionarlo, sí o sí, aunque me costara la vida, el trabajo, todo. O sea, ya era una cuestión ya de tema propio, de orgullo, de ego. Llámalo orgullo, ¿vale? Quizás a lo mejor hoy en día
a toro pasado, pasados unos cuantos años, hubiera dicho que quizás a lo mejor Facebook no era tan importante, me hubiera centrado en otro tipo de campañas, otro tipo de opciones, otro tipo de plataformas para poder impulsar y trabajar mucho más la parte de SEM, la parte de display, la parte de shopping. Bueno, en aquel momento la moda eran las redes sociales y tenías que trabajar mucho las redes sociales y era fundamental, clave, tener un buen digamos, un buen sistema, digamos, monitorizado y todos los eventos traqueados cuando hacías campañas en social media, en Facebook y en Instagram. Bueno, al final me costó además eso, pues un montón de oportunidades, porque al final el tiempo es igual de limitado, elástico para todos. Y sí, vale, lo solucionamos pasados unos meses. En ese momento teníamos el hosting en otro país, también estaba dando algún problema con los cortafuegos de seguridad, pero le metimos código, estuvimos haciendo diferentes pruebas, trabajamos diferentes opciones con Google Tag Manager, metiendo código en el propia plataforma, trabajamos con varios expertos que después de bastantes pruebas, es decir, que no fue flor de un día, sino que el problema no es por tema de inexperiencia, porque la verdad que el equipo era muy bueno en aquella época, sino que necesitábamos otro tipo de visión, otro tipo de soluciones que al final con prueba error conseguimos resolverlo. La pregunta en este caso, un poco después de todo este podcast, este rollo que os he compartido, batallita un poco sobre el tema de perseverar demasiado en e-commerce, la cuestión es si merece la pena. Si mereció la pena en aquel momento o si merece la pena que tú perseveres tanto en desarrollar o en solucionar ese quiz, ese problema, ¿no? Quizás si en vez de centrarme en eso me hubiera centrado en desarrollar otros canales, pues a lo mejor hubiera conseguido más facturación. A lo mejor fue un tema de perseverancia desmedida, ya hemos dicho, de ego, de orgullo, por ser un tema quizás tomado a nivel personal, pero al final ya me lo tomaba como una cuestión de honor. Y nos pasa a todos. Al final te enquistas con un tema y piensas que tienes que solucionarlo como sea. Es verdad y es importante que tengas claro cuándo es buen momento para dejar algo que te está llevando demasiado tiempo o que no es lo suficiente productivo. Es decir, esto es cuando lees un libro que llevas 100 hojas y el libro son 300 y no te está gustando y dices, bueno, ya por lo que me queda y ya que lo he empezado, pues ya lo voy a acabar. Pues no, eso es un error. El error es que al final se han escrito tantos bodrios, tantas malas novelas en la vida que tu tiempo es muy limitado. Entonces es importante que puedas aprovechar lo máximo posible, sobre todo que lo que decíamos, la perseverancia es muy importante, es necesario, pero al final el tiempo es lo que te da la razón de si es importante o no es importante. Hay que ser concretos y por supuesto no empezar a escalar castillos de arena que te van a dar más de un quebradero de cabeza sin saber si es el camino correcto y si el tiempo invertido en esa mejora merece o no merece la pena. Con lo cual, perseverancia sí, pero en medida controlada, con criterio y lo importante de todo, ser prácticos y acortar los plazos para que tu e-commerce, tu tienda online, siga adelante. Y si me preguntas si disfruté, si tuve esa satisfacción plena cuando conseguí solucionarlo, pues me duró muy poquito tiempo. La verdad que no en comparación con la de horas y todo, digamos, todo el tiempo y el esfuerzo en haberlo desarrollado y en haber buscado esa solución. Al final, que también es un aprendizaje de muchos que toma uno en la vida, que al final tampoco merece mucho encapricharse con un pequeño proceso si puedes conseguir resultados de un modo más corto. Porque al final lo que importa de todo esto es los resultados. Así que ya con esto finalizamos el episodio de hoy, un poco más atípico, nos quedamos sin tiempo y espero que te haya resultado interesante el tema de si merece la pena perseverar o dedicar algo, digamos, el tiempo a algo más productivo que te permita seguir avanzando en tu camino
hacia el éxito de tu tienda online. Gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si además valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré como siempre infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.